Muy buenas noches, saludo cordial para todos ustedes. Nos alegra mucho estar con ustedes de lunes a viernes, en su caso, en casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, en la dirección y presentación de este espacio de servicio a la comunidad, y lo que hemos querido siempre es tener un diálogo como si estuviéramos en la sala de su casa conversando de algún tema jurídico, y por eso aquí con los invitados, quien les habla y ustedes a través de las llamadas hacemos ese diálogo ameno. Esa es la idea. En pantalla van a estar ustedes observando las líneas telefónicas para que nos llamen en directo y pregunten sobre el tema de hoy. También van a ver el correo electrónico del canal para que nos escriban. 3 personas nos han escrito, hemos respondido los correos. No los respondemos inmediatamente porque muchas personas nos escriben, pero tratamos de darle solución a las inquietudes. Hoy vamos a hablar de un tema importante y es las cesantías. En enero se pagaron los intereses de las cesantías, en febrero hay plazo para pagar consignar las cesantías, y por eso estamos con alguien que ustedes conocen muy bien, que nos acompaña todos los martes, y es el doctor Orlando Hidalgo. Doctor Orlando, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Sí, como Juan Carlos lo dice, y es un tema que está y es actual. Ahorita, hace 6 días fue el plazo máximo para que se le entregaran a los trabajadores los intereses a la cesantía, y tenemos plazo hasta ahorita, hasta el 14 de febrero, para que los empleadores consignen en un fondo de cesantía la prestación de cada trabajador. Recordemos que el doctor Orlando Hidalgo Ocampo es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, fue juez laboral y fue magistrado también en temas laborales, para que pues ustedes sepan que aquí invitamos a nuestros personajes de acuerdo al área específica para consultar. Doctor Orlando, sobre las cesantías, ¿qué podemos decir? ¿Qué son las cesantías? Sí, Juan Carlos, televidentes. La cesantía es una prestación social, al igual que los intereses a la cesantía. Es una especie de retribución que se le da al trabajador por el servicio prestado. A ella tienen derecho todas las personas que estén vinculadas mediante un contrato de trabajo. Recordemos que nuestra línea telefónica también en horario de oficina, y un saludo para la doctora Patricia Mejía, abogada del equipo de trabajo de esta casa, quien se encarga de dar las citas con nuestros televidentes para que puedan solicitar la cita y llevar los documentos e ir a la oficina. La doctora Patricia Mejía, el teléfono es 322-2552. 322-2552. Doctor Orlando, entonces, en enero se le entregan los intereses de las cesantías al trabajador, bien sea empleado o independiente. Y en febrero se consignan. Expliquemos esos detalles allí. Toda persona que esté vinculada mediante un contrato de trabajo tiene derecho a que se le cancele a más tardar el 31 de enero de cada año un concepto que se llaman intereses a la cesantía. ¿En qué consiste esto? Hay que cancelarle el 12% del valor que causó como cesantía a 31 de diciembre del año anterior. Se le entrega directamente al trabajador. Este dinero no hay que consignarlo en un fondo de cesantía, sino que directamente, a más tardar el 31 de enero, se le da directamente al trabajador. La cesantía es el derecho que se causa desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Ese valor de la cesantía sí es obligación consignarlo en un fondo elegido por el mismo trabajador. No es el empleador el que dice, yo lo voy a llevar a X o Y fondo, no. El trabajador elige a qué fondo y le informa a su empleador, yo quiero que mis cesantías sean consignadas en este fondo de cesantía. Si el trabajador no le informa al empleador en qué fondo, entonces el empleador no se puede quedar con ese dinero guardado en el bolsillo, elige el fondo porque el trabajador no le dijo cuál. Pero el plazo máximo para llevar ese dinero de cesantía al fondo es el 14 de febrero de cada año. A nosotros nos gustan los ejemplos porque, como hemos dicho aquí, esto es un diálogo con ustedes, un diálogo tranquilo y amable y ameno. Doctor Orlando, hay personas que le dicen, y pasa sobre todo con los empleados domésticos, por citar un ejemplo, no, mire, patrono, no me consignen las cesantías, entréguemelas que las necesito para X o Y cosa. ¿Qué pasa si el empleador le está entregando a su empleado, no le consigna, sino que le entrega la cesantía? Tanto intereses de cesantías, que es así, pero en vez de consignarle, le entrega las cesantías. Bueno, en el derecho tenemos un adagio que es el que paga mal paga 2 veces. La ley expresamente dice, las cesantías hay que consignarlas en un fondo, y esas cesantías solo se le entregan al trabajador, que es el beneficiario de esta prestación, al momento de la terminación definitiva del contrato de trabajo. Esas cesantías, la filosofía que tiene la cesantía es que es un ahorro que tiene el trabajador para el momento en que se quede desvinculado laboralmente, un dinero con el cual, según la ley o la filosofía que tiene esta ley, va a subsistir mientras vuelve y consigue un empleo, o mientras tiene
económicamente tiene con qué estar. Entonces, por eso es para cuando el trabajador se desvincule laboralmente, es la oportunidad para que se le entregue. Entonces, el trabajador, ojo, empleadores, no entreguen dineros de la cesantía a los trabajadores directamente, porque la ley dice que se deben llevar a un fondo de cesantía. Vamos a recordar nuestras líneas telefónicas para que nuestros televidentes se comuniquen con nosotros. 232-4604 y también tenemos un 018-051-5015 hablando de las cesantías. Usted mencionaba que a finales de enero se entregan los intereses y hasta el 14 de febrero se consignan las cesantías. Pero ¿qué se tiene en cuenta de tiempo atrás? Si yo empecé contrato o empecé a laborar desde octubre o desde noviembre, desde julio, ¿en qué cambia la forma de consignación de esas cesantías o los intereses de las mismas? Sí, Juan Carlos, la norma dice que la cesantía se debe consignar por cada año efectivamente laborado, se debe consignar 30 días de salario como por concepto de cesantía. Por año completo laborado tiene derecho a un mes de salario. Si no laboró el año completo, no empezó a trabajar el 1 de enero o no venía vinculado desde antes del 1 de enero, sino que se vinculó en junio, en julio, en agosto, proporcionalmente por ese tiempo que trabaje es que se le debe cancelar la cesantía. Si no trabajó el año completo, entonces se le cancela por los 6 meses, por los 5 meses, por el mes, por los 20 días, por los 8 meses que laboró. Igual los intereses a la cesantía. Dice la norma que los intereses a la cesantía es el 12% del valor equivalente a la cesantía que se liquidaron el 31 de diciembre. 12% por año completo laborado o proporcional por el tiempo que labore. Esto quiere decir que se le equivale a el 1% por mes laborado. No sé si quiere usted, doctor Orlando, ayudarme a complementar un poco sobre el tema. Investigando sobre las cesantías, encontré que, por ejemplo, no solamente los empleados, sino también los trabajadores independientes de manera voluntaria pueden hacer también aportes a los fondos de pensión para en un momento dado, como dice usted, de contingencia, recibir esas cesantías. ¿Eso se da mucho o es más bien escasa esa alternativa? Juan, yo pensaría que eso que es escaso, ¿cierto? Porque eso es un ahorro. Sí. Entonces dirá el independiente, si yo llevo esto para allá, lo llevo para mi cuenta o lo invierto en esto. El empleador lo lleva porque es una obligación legal. Antes de la ley 50 del 90, que fue la que trajo los fondos de cesantía, el empleador guardaba la plática en su bolsillo y cuando terminaba el contrato de trabajo, al trabajador le liquidaba todo el tiempo que trabajó con una cesantía retroactiva. Era lo que llamaban los trabajadores antes la liquidación. Entonces, usted lleva 20 años, 15 años, 10 años, entonces va a salir con muy buena liquidación. Esa liquidación que le dan era el valor de la cesantía y se lo pagaban todo el tiempo con el último salario que tenía. Hoy no, desde la ley 50 del 90 en adelante, las cesantías se liquidan por año trabajado, un mes de salario por año laborado. Entonces, cada año le van a liquidar un mes de sueldo, cada año, y allá está ahorrado en su fondo de cesantía. Una televidente nos escribió, doctor Orlando Hidalgo, y nos preguntaba, porque es muy usual, que tuvieron un contrato de trabajo, pero que entonces durante 2, 3 años nunca les pagaron, ni les consignaron cesantía, ni les pagaron intereses, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué pasa cuando el empleador pasa el 14 de febrero y no ha consignado las cesantías? ¿Qué ocurre allí? Quedó oportuna la intervención de la televidente. Juan, hay una sanción muy drástica para los empleadores que el 14 de febrero no consignan la cesantía en un fondo, y consiste que desde el 15 de febrero, por cada día que se demore el empleador en consignar las cesantías, tiene que pagar un día de salario, ¿sí? Hasta el día en que efectivamente le consigne el valor de las cesantías del año anterior o hasta el momento en que termine el vínculo laboral. Entonces, ojo a los empleadores, el 14 de febrero es el plazo máximo para consignar las cesantías que se causaron al 31 de diciembre del año anterior, del año que terminó, porque esa sanción es bastante drástica. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552, la doctora Patricia Mejía, abogada, la encargada de organizar la agenda con nuestros televidentes. Tenemos a don José desde el centro de Medellín. Buenas noches. Don José. Bueno, mientras logramos la comunicación. Don José, lo escuchamos. Buenas noches, perdóneme que me salga del tema. Quería hacerles una consulta a ustedes. El auxilio mortuorio o funerario, dice la ley que son 5 a 10 salarios mínimos.
pero no me han podido, pues las personas que yo le he averiguado no me han podido decir en qué diferencia hay. Las personas que ganamos más pues 13 o 4 salarios mínimos, ¿a cuánto tenemos derecho de ese funeral? Porque le averiguo a una funeraria y me dice que no tengo derecho y a 5 salarios mínimos. ¿Por cómo se aplica ese de 5 a 10? Don José, muchas gracias. Doctor Orlando, el tema del auxilio funerario. Sí, don José. El auxilio funerario, para el auxilio funerario no tiene nada que ver el valor o los ingresos o el salario que reciba la persona. Este auxilio funerario a él o lo dejan causado las personas que son pensionados o que estén cotizando para pensión. Fallece un pensionado o una persona que esté cotizando para pensión. Por lo tanto, la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de ese fallecido no tiene que ser un familiar, no tiene que ser un beneficiario de pensión, como algunas entidades lo han dicho, no. Es la persona que demuestre ante el fondo de pensiones, donde está afiliado esta persona, sea pensionado o cotizante, que demuestre que corrió con todos los gastos de entierro. A esa persona le van a reconocer el auxilio funerario. ¿En qué consiste ese auxilio funerario? Como mínimo le van a entregar 5 salarios mínimos vigentes para el momento de la muerte. ¿Cómo se demuestra con cuánto fue los gastos de entierro? Con la factura que le van a dar en la entidad, en la empresa o en la sociedad donde le hicieron las honras fúnebres a esa persona. Lleva la factura. Si los gastos fueron menos de 5 salarios mínimos en ese entierro o en esas exequias, lo mínimo que le van a dar son 5 salarios mínimos, aunque se haya gastado menos. ¿Por qué de 5 a 10? Porque la norma dice mínimo 5 y máximo 10 salarios mínimos. Entonces, entre 5 y 10 le van a reembolsar todo el dinero que se gaste. Si se gasta más de 10 salarios mínimos, el tope máximo que le van a entregar por ese auxilio o por esos gastos es de 10 salarios. Lo mínimo 5 y lo máximo 10. Ahí no tiene nada que ver los ingresos de la persona. Y eso es un tope pues que tiene la lógica, porque entonces, y no sé, habrá quien dirá que va a ser un sepelio con grandes lujos y después va a decir es que ese auxilio tiene que ser de tanto, entonces el tope es como para proteger de alguna forma el tema económico, pensaría uno, doctor Orlando. Sí, se ha visto que inflan las facturas de la funeraria, claro, y llevan los mariachis, y llevan la orquesta y contratan el músico para disparar eso, pero es realmente hasta 10 el tope máximo. Bueno, por ahí nos saluda Yasmín, muy pendiente, que acaba de terminar su médico en casa y sigue atenta con nosotros. Don Jaime, desde Risaralda, buenas noches. Sí, para hacerle una preguntita al doctor. Claro que no sé que no están en el programa ese, pero lo que necesitamos es saber los colombianos qué dijo la Corte sobre el 12 al 4 por mil, que no nos han dicho nada todavía. Por favor, muchas gracias de los jubilados. Gracias. Esa es la pregunta que todo el mundo está pendiente de ese 12 al 4, doctor Orlando. Usted va a tener que resolver eso. La pregunta del millón. Todos los pensionados están pendientes y todas las personas, los abogados que estamos con el tema de pensiones, estamos muy pendientes de qué va a resolver la Corte Constitucional frente a ese tema. El Congreso en pleno aprobó ese proyecto de ley, o esa ley dijo, se baja del 12% al 4% el aporte en salud para los pensionados. El presidente finalmente no quiso sancionar la ley, dijo que no la firmaba, se la devolvió al Congreso, el Congreso se sostuvo en su posición de que sí se bajara del 12% al 4%, por lo tanto entonces en este momento está en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que va a tener la última palabra y tiene que decidir si le da la razón al Congreso en pleno o le va a dar la razón al presidente, quien dijo que económicamente el país no podía sostener esa rebaja del 12 al 4%. Tenemos que esperar qué pasa. Yo pensaría, y muchos pensamos, que ahora mientras estemos en este tema de las elecciones, claro, todo se va a quedar muy quietecito. Esperemos qué pasa después de las elecciones. Seguramente esto tiene que salir a flote, o esperemos si sale ahorita, ojalá. Claro que sí. A propósito, que usted habla de las campañas electorales, pues ojalá que los líderes que están en esas justas o pendientes, pues le presten atención a estos temas de la seguridad social y el derecho laboral que tantos nos preocupa a los ciudadanos de este país. Recordemos que nuestra línea telefónica en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552. Doña María de Manrique, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, su inquietud. Muchas gracias por el programa, es muy maravilloso, y la duda que yo tengo es
Yo llevo 3 años trabajando en una empresa, pero mi patrón actualmente, pues él no nos da las cesantías al tiempo, sino cada año él nos liquida cuando cumplimos el año. Vamos a salir a vacaciones y él nos liquida. Nunca nos ha consignado cesantías y cuando nos da la liquidación dice que ahí está todo incluido. ¿Qué podemos hacer nosotros como trabajadores para que él nos consigne las cesantías y nos dé los intereses? Porque yo pues personalmente me siento engañada porque yo cumplo contrato en abril y imagínense, no nos consignan las cesantías hasta el 14 de febrero, que es el plazo. Y entonces el tiempo del 14 de febrero hasta abril, que me liquida el año laboral, pues yo siento que estamos perdiendo. ¿Ustedes qué nos aconsejan o qué me aconsejan pues en mi caso? Doña María, muchas gracias. Como decía usted, doctor Orlando, el que paga mal paga 2 veces, decimos en el derecho. Pero le entendí a doña María que los contratos se los liquidan cada año. Son a término fijo. Que termina cada año. Hay que tener muy pendiente eso y ser muy claros con eso. Los contratos de trabajo a término fijo, posiblemente, hay que analizar el caso específico y concreto, porque el contrato puede ser que termina y la voluntad de las partes, trabajador y empleador, es, listo, liquidemos el contrato, le liquidan ese periodo, los 6 meses, los 3 meses, el año completo que elaboró, y hay una liquidación definitiva del contrato de trabajo. En esa liquidación definitiva del contrato de trabajo, ¿qué le van a entregar? Las cesantías por el tiempo que elaboró, los intereses a la cesantía, prima de servicio, vacación proporcional, y le entregan, y usted firma que recibió, y supuestamente se va a vacaciones, pero lo que realmente hay es una terminación del contrato de trabajo. Si eso es así, entonces el empleador no está obligado a consignarle el 14 de febrero ninguna cesantía, porque es que el contrato lo terminamos el 31 de diciembre o el 24 de diciembre o en abril, y ya un mes después o 20 días después vamos a hacer un nuevo contrato. Pero como siempre hemos dicho aquí, cada caso es único, especial, y habría que analizarlo, porque lo que decía Juan Carlos, que paga mal, paga 2 veces, tendríamos que mirar realmente cómo es esa situación. Entonces invitamos a la televidente que nos llame al 322-2552, programaríamos una cita y analizaríamos su caso a ver si se está dando lo que acabo de explicar o realmente es que el empleador está incumpliendo con los derechos que ustedes tienen todos los trabajadores. Bueno, varias cosas para recordar aquí. La primera, la línea telefónica en horario de oficina, el 322-2552. La segunda, algunos televidentes nos han hablado de los programas en el canal de YouTube, donde Teleantioquia pues alimenta ese canal con los programas de Su Caso en Casa. Estamos mejorando en ese tema para que los programas sean más rápidos. También los correos electrónicos, estamos tratando de darle respuestas a todos. Ahí ha habido algunos también un tema técnico, pero lo estamos resolviendo. Pero como les dije, la idea es poder ayudarles. Vamos a una muy breve pausa porque sé que tenemos una televidente, pero regálenos un segundito y ya la atendemos después de la pausa. Aspectos importantes para recordar sobre las cesantías y los intereses de las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son una prestación social a la cual tiene derecho todo trabajador con vínculo laboral y también una persona independiente que voluntariamente quiera afiliarse a un fondo de cesantías. Tienen como objetivo dar un auxilio monetario cuando la persona termine su relación laboral, es decir, cuando esté cesante. ¿Para qué las puede usar? Para dar seguro y auxilio monetario cuando el trabajador quede desempleado, para financiar la matrícula en educación superior del trabajador, cónyuge o hijos en entidades educativas reconocidas por el Estado, para adquisición, construcción y mejoras de vivienda. ¿Cómo y cuándo se liquidan? Las cesantías se deben liquidar al final de año o al terminar el contrato de trabajo. El valor liquidado se debe consignar en el fondo de cesantías que el empleado haya elegido y en el caso de liquidar las cesantías por terminación del contrato de trabajo, el valor liquidado se paga directamente al trabajador. Tenemos televidente. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Bueno, mientras vamos con la televidente, doctor Orlando Hidalgo, acá decíamos que nos faltaba mencionar eso. ¿En qué casos el trabajador le puede solicitar al empleador, o más bien, en qué casos el trabajador puede retirar las cesantías? Hay unos eventos en los que se pueden. Sí, Juan Carlos, televidentes. Habíamos dicho que la cesantía es la liquidación definitiva, llamémoslo así, o que se le entregan al trabajador solamente a la terminación del contrato de trabajo, pero hay unas excepciones a esta regla, esta es la regla general, y expresamente la ley contempla en qué casos se pueden entregar las cesantías anticipadas, digámoslo así. Y es una liquidación parcial de cesantías para compra o mejora de vivienda del trabajador o cónyuge, para estudio del trabajador, cónyuge e hijos,
para liberar gravámenes de vivienda, ¿cierto? Hay unos conceptos que expresamente contempla la ley. Ya habría que hacer unos trámites que la ley expresamente los contempla para que hagan un retiro parcial de cesantía. Entonces, la regla general es que al momento de terminación del contrato, pero también pueden haber unos anticipos de cesantía. Juan Carlos. Sí, señor. Sí, no, nos preguntaban aquí por el correo, sí, señor. ¿qué conceptos se tienen en cuenta para liquidar la cesantía? O sea, si es el salario básico o hay algunos otros factores que se deben sumar para eso. Sí, señor. El salario, la ley contempla que es salario, y salario no es solamente el básico que devenga el trabajador. Para salario, y con eso es que se liquidan las cesantías, se debe tener en cuenta todo lo que gana el trabajador como horas extras, recargo por dominicales y festivos, y otros conceptos que la ley expresamente en su artículo 127-128 contempla que es salario. Entonces es el promedio de lo que ese trabajador devengue como salario. Promedio que se saca de los últimos, si en los últimos 3 meses hubo variación en ese salario básico. Las comisiones, por ejemplo, permanentes. Eso también, si está contemplado como salario, entonces, si en los últimos 3 meses hubo variedad en ese salario básico, había que promediar los ingresos del trabajador en salarios de los últimos 12 meses para sacarle el promedio y consignárselo como cesantía. Ese es un buen dato, doctor Orlando, que precisamente en la oficina se planteó una situación similar. 322-2552 en nuestra línea telefónica en horario de oficina. Doña Adelina desde Bogotá, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, los felicito por tan maravilloso programa para ayudarnos a todos los que necesitamos, que el Señor los bendiga a ustedes y toda la generación de todos los suyos. Muchas gracias por ese programa tan hermoso y por ayudarnos a todos los que lo necesitamos. Mi pregunta es, tengo 1123 semanas. En Colpensiones por adulto mayor me ayudaron, pero se pasó el tiempo y ya no me siguieron ayudando. Ahorita tuve un accidente, yo trabajo en un kiosquito vendiendo dulces. Tuve un accidente en una alcantarilla y no he podido trabajar, por lo tanto, no he podido seguir pagando mi pensión. ¿Ahí qué puedo hacer? Porque Colombia Mayor ya no me ayuda. Digo que no, porque ellos tienen unos topes tanto en edades y en tiempo. Sí. A la televidente, entonces, habría que mirar, y es algo extenso, pues como para explicárselo acá, pero trataré de resumirle, cuántas... ¿En qué va esa etapa de ese accidente suyo, el procedimiento en salud? Hay que mirar, usted está en un proceso médico, de todas esas cosas, entonces hay que mirar, finalmente, si ya terminó su proceso médico, si la calificaron o no la calificaron, si ya la calificaron o no, que la califiquen para ver qué pérdida de capacidad laboral tiene usted en este momento. Si logra que sea más del 50%, entonces podríamos estar hablando de una posible pensión de invalidez, porque por pensión de vejez a usted todavía le falta cotizar 125 semanas, porque le entendí que tenía más o menos 3 años. 1125, le faltarían 125 semanas, alrededor de 3 años. Y no habría nada que hacer, que usted las cotice, porque usted misma lo dice, Colombia Mayor ya le hizo el auxilio que le podía hacer, que era hasta los 65 años de edad o 15 años, o 15 años de cotización. Que es muy bueno Colombia Mayor para cubrir ciertos eventos cuando hay desempleo y no hay forma de cotizaciones. 15 años es un buen tiempo. Doctor Orlando, gracias por estar con nosotros. No, gracias Juan Carlos a ustedes, televidentes, gracias. Un saludo muy especial a la señora Dori Martínez de Rivas, que nunca se pierde el programa. Hasta luego. Feliz día o feliz noche para todos, feliz día para quienes nos ven en la repetición. Estuvo en la dirección y presentación Juan Carlos Hurtado Ochoa.